¿Qué tal? Bendiciones para todos. Qué día tan más precioso. Hoy vamos a tener una reflexión acerca de la palabra de vida, vida en la palabra de Dios. Es lo que encontramos. En ningún otro lugar encontramos palabra de vida. De hecho, los discípulos de Jesús, en especial Simón Pedro, le dijo a Jesús: ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna, le dijeron sus discípulos a Jesús. Entonces, esto también nos da a nosotros la responsabilidad de buscar la palabra de Dios, de meditar, de escudriñar la palabra de Dios todo el tiempo, porque esa palabra precisamente es la que tiene vida eterna. Allí encontraremos la vida eterna. No podemos encontrar en nada más que en Jesucristo y su palabra la vida eterna. Entonces, ¿a dónde iremos? ¿A quién más iremos? Si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús todo el tiempo predicaba de esto, de que las palabras que él hablaba eran palabras de vida eterna. Él vino para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Y es algo que nosotros podremos disfrutar solamente si meditamos la palabra de Dios, si crece en nuestro corazón un amor por la palabra de Dios y somos edificados en nuestra vida. ¿Qué es ser edificados en la palabra de Dios? Es precisamente ahora mis decisiones, ahora mi estilo de vida tendrá que ser fundado en la palabra de Dios. Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras que yo hablo y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa, es decir, su vida, su familia, su descendencia en la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y aquella casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye las palabras que yo hablo y no las hace, lo compararé con un hombre imprudente, con un hombre necio. Porque es la necedad que nos lleva a nosotros a veces escuchar otras cosas, escuchar otras palabras, preferir consejos de los hombres, preferir sabiduría del mundo. Entonces, un hombre necio, a eso lo compararé a aquel que oye mis palabras y no las hace. Un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Descendieron ríos, soplaron vientos y aquella casa cayó, y fue grande su ruina, porque precisamente estamos arruinados. Nuestra vida se arruina si no está fundada en la palabra de Dios. Es por eso que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿En dónde más? ¿A quién más iremos? ¿A quién iremos? Esa era la pregunta, eso era lo que decía Simón Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que también Juan 8:51 nos dice: de cierto les digo. Cuando Jesús dice esto, nosotros notamos que mucho hablaba así Jesús y decía: de cierto les digo, porque él confirmaba y afirmaba que era verdad lo que nos decía, la verdad eterna, la absoluta verdad. Esa es la palabra de Dios precisamente, y él decía: de cierto les digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Él hablaba lógicamente de la vida en el espíritu, la vida que nosotros tendremos después de esta vida de carne, de este mundo, de dejar por completo ya este mundo. Entonces, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo que Jesús nos trae es precisamente, única y exclusivamente vida para nosotros.
es más vida para comenzar a vivir verdaderamente lo que es vivir. Miren, mucha gente no sabe lo que es vivir. Mucha gente se la pasa en pleitos, en tantos problemas, pues viviendo de una manera totalmente alejada de Dios, y no hay luz ni siquiera para disfrutar, para sentir y darse cuenta que es una bendición su vida, la familia. No saben disfrutar de el tiempo estar en la familia, no saben, pues precisamente porque no guardan la palabra del Señor. Aquí es vida para el que guarda su palabra, el que la cumple, la vive, la medita, la escucha, la busca, su palabra, se deleita. Deleitarnos en la palabra de Dios, somos más que bienaventurados los que nos deleitamos en la palabra de Dios, nos dice. Entonces, Jesús nos ha enseñado todo esto precisamente para que no busquemos en otro lado la vida, para que no busquemos en otro lado la bendición. Solamente Él nos las puede dar. Y miren, precisamente, 1 Timoteo 4:1, también algo de lo que nos anunciaban ya los apóstoles, diciendo, pero el Espíritu dice claramente, siempre debemos de poner mucha atención en cada palabra, en los versículos. El Espíritu dice claramente, esto no se puede negar, esto no es algo oculto que se tenga que revelar, no. El Espíritu lo dice claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, negarán la fe, se saldrán de la fe, dejarán por completo la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto lo dice y dice que ellos, dice, tendrán cauterizada la conciencia, es decir, ya no les importa obedecer la palabra de Dios, ya no les importa cometer pecado, ya tienen cauterizada la conciencia, ya ni siquiera la conciencia les puede decir, ay, arrepiéntete, hiciste mal. No, tendrán ya cauterizada la conciencia, dice. Pero tú, le decía Pablo a Timoteo, desecha fábulas profanas y viejas y ejercítate en la piedad. Esto es algo precioso y a la vez una responsabilidad también cuando lo escuchamos. Ejercitarnos en la piedad, en el amor hacia el prójimo. No importa qué hayan hecho, no importa cómo sea el prójimo. Necesitamos ejercitarnos en la piedad para amarnos unos a otros, porque esto nos lo mandó el Señor. Y dice también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate también de ti mismo, porque todos fallamos lógicamente, todos nos equivocamos. Por eso, haz todo con cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, para que enseñes lo que es correcto. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, está también en juego nuestra salvación, cuando nosotros no tenemos cuidado de la enseñanza de la palabra de Dios. También le decía a Timoteo, el apóstol Pablo, te encarezco, te confronto, frente a ti te lo digo en tu cara. Esto es, te encarezco. Fíjense, tremendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, ya estamos en tiempos en que todo el tiempo debemos de estar persistiendo en la palabra, que estemos predicando, enseñando también la palabra. Y dice, redarguye, es decir, quita los argumentos de las personas. Las personas piensan, es que yo creo que así le agrada a Dios, y hacen sus cosas
hacen cultos, de alguna manera tratan de agradar a Dios a su propio parecer. ¿Cuándo van a poder agradar a Dios? Al contrario, van a terminar siendo tropiezo para muchas personas. Entonces le dice, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Necesitamos esa paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrir la sana doctrina es que les predicarán que no es necesario cambiar. No es necesario que las personas cambien. Esto lo vemos tanto ahora en estos tiempos. No es necesario que dejen el mal las personas. Esto les predicarán, dicen los tiempos finales, que no es necesario ningún cambio. Recuerden que la conversión, convertirse en cristiano, arrepiéntete y conviértete, decía el apóstol Pedro, les predicaba ahí en Hechos capítulo 2. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse al Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos arrepentimiento. Nada más el arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de dirección. Y convertirse es ya no ser el mismo, ya dejar lo que hacíamos antes y ser nuevos, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, predica la palabra, reprende, exhorta. Vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, ellos mismos también no podrán salir, no podrán dejar las pasiones y los malos deseos. Y apartarán el oído de la verdad. Esto es lo más fuerte, lo más triste. Apartarán el oído de la verdad. Y se volverán a las fábulas. ¿Cuántas veces menciona la palabra fábulas? Fíjense, es decir, las historias, los cuentos, en pocas palabras, ahí en ese tiempo como había muchas historias en Israel y todo eso, pero le dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, es decir, mantente despierto, alerta, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista también. En estos tiempos debemos estar evangelizando a las personas, que escuchen las buenas nuevas de que en Jesús está la salvación, en su palabra, es palabra viva, palabra de vida, y cumple tu ministerio, le decía. Entonces, les decía Pablo también, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, Tito 1:13. Repréndelos duramente para que haya sanidad en su fe, para que crean lo que es verdadero. Porque actualmente las personas están creyendo en otras cosas, en cosas que no son la verdad de la palabra de Dios. Vuelve a decir que no atiendan a fábulas judaicas también, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, en los últimos tiempos habrá muchas cosas. Miren las características, decía Pablo. Prohibirán casarse, prohibirán abstenerse de alimentos también, que ahí lo dice claramente, todos los alimentos podemos comer siempre y cuando los santifiquemos y los bendigamos, y nada es de desecharse, dice también. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué seguirán con esas fábulas judaicas, con eso de que no te cases, con eso de que no comas esto, no comas lo otro? ¿Por qué? Porque precisamente el hombre es muy dado a parecer más santo, parecer más justo.
Por eso es hasta en la manera de vestir, hasta se ponen ropa, su manera de vestir, su manera de hablar, son simple y sencillamente para parecer más santos, más justos. Porque así somos débiles los hombres. Así a veces, sobre todo cuando se pierde la verdad central de la palabra de Dios, que es el Evangelio, lo que es la vida cristocéntrica, se comienzan estas prácticas, se comienza a meterse en otras cosas y se desvía tanto ellos como a las congregaciones, como a los que les enseñan y les predican. Claramente lo dice la palabra. Es que la palabra es tan clara. Pablo desde ese tiempo ya tenía tantos problemas con esto, porque, por ejemplo, la iglesia de Galacia, en los Gálatas, les estaban volviendo a meter el judaísmo, las leyes, que se circuncidaran, que siguieran. Entonces, desde ahí siempre ha habido estos problemas, pero más en los últimos tiempos, lo menciona él aquí claramente. Es muy claro lo que advierte. Por eso nos dice que nosotros nos metamos en la palabra, en la verdad central, que es Cristo y su salvación, que todo depende de Él, no de nosotros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él nos dio la salvación. La salvación es un regalo. Nadie puede merecer la salvación. Dice Juan 5:39, Jesús les decía a los fariseos precisamente, a los judíos, escudriñen la escritura, busquen ahí, busquen en la palabra, porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Y ellas son, las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Y versículo 40, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Quién es el que nos puede dar vida eterna? Solamente Cristo. Entonces, eso les decía, y eso lo podemos nosotros ahora tomar también. Escudriñar las escrituras y veamos. Ahí nos dirá que solamente en Cristo hay vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación eterna para nuestras almas. Primera de Juan 5:11 dice, este es el testimonio, lo que Dios testifica por medio de su palabra. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así tan claro es el Señor, así tan clara es la palabra. Entonces, ahora es nuestro tiempo, ahora es el tiempo en que nosotros metámonos a la palabra. Llevémosla a nuestro corazón, a nuestra vida y practiquémosla. Incluso enseñemos. Ahorita que hay tanta sensibilidad en las personas, es admirable. Bendito es el Señor que tantas personas se están convirtiendo cuando les hablamos de la palabra de Dios, cuando les hablamos de la misericordia de Dios, que tenemos un Dios todopoderoso que puede sanar cualquier enfermedad, que puede sanar de ese virus y de toda enfermedad por completo. Y estamos viendo milagros precisamente porque las personas están creyendo y confiando ahora en Cristo, en la palabra de Dios, y estamos viendo cuánta sensibilidad hay para la palabra. Debemos aprovechar este tiempo para predicar la sana palabra, enseñar la sana doctrina. Dice también allí Juan 5:25, de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
También dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la vida, ¿dónde está? En Cristo, en la palabra de Dios también. Primera de Corintios 15:1 también les dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les prediqué, dice Pablo, y que recibieron, y en el cual también están firmes. ¿Qué cosas debemos hacer? Recibir el evangelio y estar firmes en él. Y dice el 2, por el cual también son salvos si lo retienen como ya se los he predicado. Es decir, ahí en el evangelio, ahí en la palabra de vida es donde tenemos que estar. No nos conviene movernos. Debemos estar firmes en el evangelio, sin movernos de la esperanza del evangelio que nos ha sido dado. Entonces nosotros, simple y sencillamente, a disfrutar. Estamos en este mundo precisamente para disfrutar de la vida, de la luz que nos trae Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará en tinieblas, dijo Jesús. Jesucristo vino a darnos el propósito por el cual nos dio el Señor vida. ¿Ustedes creen que el Padre nos creó para que estemos ahorita sufriendo, padeciendo por este virus y por estas pandemias, estas enfermedades, por todo lo que esté pasando en el mundo? Ese no era el propósito. Y el propósito original del Padre de que disfrutemos de la vida eterna desde ahorita y disfrutemos de la presencia de Dios, de su Espíritu, que disfrutemos de una vida en abundancia, en plenitud, es lo que Jesús nos trae y todo está en su palabra. Así que en verdad es vida por todos los lados que lo queramos ver, su palabra, la palabra bendita de Dios. Así que Jesús dice en primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién es el que pagó por nuestros pecados? Cristo, conforme a las Escrituras, dice. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, lo dice. Estoy leyendo 1 Corintios 15:4. Entonces, ahí está. Jesús es quien murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. También fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nosotros, ahí nos dice, ustedes si retienen, si se mantienen así, si retienen el Evangelio, si se mantienen en la palabra de Dios, podrán disfrutar de esta vida que solamente hay en Cristo, en su palabra. Santiago 1:18 también dice, Él de su voluntad, es porque es la voluntad preciosa de Dios. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En pocas palabras, nosotros nada más al recibir, Él nos da un nuevo nacimiento, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de simple lo dijo Jesús. Entonces, nacer de nuevo, convertirse, ser transformados. Las cosas viejas pasaron. Nuestra vida pasada la tenemos que cortar ya. Y todas las cosas son hechas nuevas si alguno está en Cristo. Entonces nosotros en Cristo disfrutaremos de una nueva vida. Una nueva vida nos ofrece el Señor, de bendición, de abundancia, de amor, de gozo, de paz y de todos los frutos del Espíritu. Una vida espiritual, que ya no estemos en temor por las cosas que pasen aquí en el mundo, porque nuestra esperanza está allá arriba. Y nos dice, pongan su mira en las cosas de arriba donde está Cristo, a la diestra del Padre.
pongan ahí su mira, hagan todo conforme allá arriba, es decir, incluso hagan tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, porque aquí en la tierra se corrompen, se terminan, pero allá permanecen para siempre. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? En que nosotros busquemos, como nos decía Jesucristo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí afánense en eso, en la palabra de Dios, buscar en oración, en estar en comunión con Dios. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, hacer las cosas justas, no salirnos ni un poquito menos ni un poquito más de lo que es la palabra de Dios, porque esa es la justicia de Dios y se nos ha manifestado a nosotros. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, para alumbrar nuestro camino, nuestros pasos, hacia dónde vamos. Si no, andaremos en tinieblas, en oscuridad, así como el mundo está actualmente, que no viven de acuerdo a la palabra de Dios, pues hay tinieblas, hay oscuridad en su vida. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, quitar nuestros argumentos y poner los argumentos de la palabra. Esto significa redarguir, para corregir nuestra vida precisamente, para instruirnos en justicia. ¿Quién nos va a enseñar lo que es justo, lo que es la verdad, lo que es bueno, lo que es malo? ¿Quién nos los puede enseñar? No pensemos que lo que nos contaron o lo que siempre hemos pensado, que esto es bueno y esto es malo, ¿no? Solamente la palabra de Dios nos instruye en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Primeramente, Dios quiere perfección en nosotros. ¿Cómo podremos ser perfectos? Solamente cuando la palabra nos corrija, nos enseña, nos instruya en justicia. Y para que sea el hombre de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí podremos hacer buenas obras. Mientras tanto, no son buenas obras. Aunque pensemos que esto o lo otro esté bien, solamente en la palabra encontramos lo que es bueno y lo que es malo. No podemos encontrarlo en otras cosas. Así que también 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Sea por palabra o por carta nuestra, les decía el apóstol Pablo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Esto recibimos cuando ponemos a la palabra de Dios en autoridad de nuestra vida y comenzamos a guardar la palabra del Señor y a vivir de acuerdo a la palabra. Consolación eterna, es decir, una paz perfecta, un consuelo perfecto para nuestra alma que necesita tanto eso en estos tiempos sobre todo y siempre también, consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Cuántos están perdiendo ahorita la esperanza? ¿Cuántos están desconsolados en estos tiempos? Por tanta enfermedad, toda la pandemia, por todo lo que está pasando. Pues Jesucristo nos llamó para esto, y nos dio, dice, consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y que ésta conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Vean cómo nos vuelve a meter a la palabra, a lo más importante, a lo fundamental para nuestra vida. Lo que somos, lo que debemos hacer, lo que debemos ahora pensar. La palabra nos enseña que cambiemos, que renovemos nuestro entendimiento, ya no pensando como antes, sino ahora conforme a la palabra de Dios. Así que
Dice 1 Tesalonicenses 2:13 también, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, la oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es verdad, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces la palabra de Dios también actúa dándonos paz, dándonos bendición, dándonos vida eterna. Nos da vida la palabra, porque es vida eterna realmente lo que encontramos en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente para darnos vida. En el mundo ustedes tendrán aflicciones. En el mundo ustedes encontrarán cosas tremendas para preocuparse. A eso se refiere. Tendrán pura preocupación. Porque si nos damos cuenta es totalmente cierto. El hombre hasta termina a veces fuera de sí por tanto afán, por tanta manera de vivir y descuida a su familia. ¿Cuántas familias rotas hay sin un padre, sin una madre? Y pues los hijos solos crecen y tanta delincuencia precisamente por falta de el padre en la familia. Entonces, exactamente, en el mundo tendrán aflicción. Es lo que encontramos, nada más, fuera de lo que es la vida en Cristo. Eso es lo que encontraremos, nada más. Pero dice acá que en el mundo tendremos aflicción, pero dice el Señor, confíen, yo he vencido al mundo. Yo tengo mayores cosas que las que da el mundo. Yo les doy una paz que el mundo no puede dar. Yo les doy la vida que el mundo no les puede dar, que no van a encontrar aquí. Entonces, volvamos otra vez, tomemos nuestras escrituras, la palabra de Dios, y comencemos, siempre en oración diciéndolo, Señor Jesucristo, revélame. Espíritu Santo, dame sabiduría para entender la palabra. Y así nosotros escudriñemos, estemos metidos en la palabra de Dios. Así que el Señor desde el Antiguo Testamento, vemos Isaías 55:3. Hijo mío, inclina tu oído. Inclinen su oído, vengan a mí, oigan y vivirá su alma. Tremendo, precioso. Porque la palabra del Señor, la palabra que tiene para nosotros Jesucristo es vida para nuestra alma. ¿Qué cosas hay en nuestra alma? En nuestra alma es donde están las peores cicatrices muchas veces. En nuestra alma es lo que nos lleva a veces a que se seque nuestra vida. El dolor del alma llega a que no hay nada que pueda sanar el alma más que Dios. Con su palabra, con sus bendiciones, con la vida que Él nos trae precisamente. Inclinen su oído y escuchen, porque vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David, se las daré a ustedes también, los que quieran escucharme. También Filipenses 2:13 nos decía, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros. Él está produciendo que ahorita estemos escuchando la palabra de Dios. También nos dice el versículo 15, ustedes deben ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Perversa porque pervierten todo, incluso hasta la palabra de Dios la pervierten enseñando otras cosas. Y te enseñan tantas cosas en el mundo. Haz esto y te va a ir muy bien, ¿eh? No necesitas cambiar nada, nada más hazlo. Por arte de magia te va a ir bien.
Eso es lo que vende el mundo actualmente. Y las personas, familias enteras a eso se van. Que no les cueste trabajo, que sea rápido, eso quieren. No, estamos en una generación así, maligna y perversa. Pero dice, en medio de la cual ustedes deben resplandecer como luminares en este mundo. ¿Quién va a resplandecer sino aquel que tenga la palabra de Dios? El que tenga la luz, que es Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo Jesús. Exactamente. Entonces también nos dice, pero nos dice el versículo 16, asidos de la palabra de Dios, es decir, agarrados, no sin movernos, fuertemente tomados de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, les decía Pablo, que les había predicado a los filipenses. Entonces, resumiendo, podemos nosotros decir que fuera de la palabra de Dios no hay esperanza para nosotros, ni para nuestro corazón, ni para nuestra alma, ni para nuestra mente, ni para nuestra familia, ni para nuestro entorno, ni hay vida fuera de la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite abundantemente, no nada más pedacitos. La palabra del Señor habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose también los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Entonces, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría. La sabiduría que viene de la palabra, la sabiduría que viene de Dios precisamente. No exhortar con la sabiduría humana o nuestra sabiduría, porque nos vamos a cansar, porque no nos van a hacer caso. Y es más, vamos a terminar muchas veces hasta confundiendo a las personas. Debe ser con la sabiduría de Dios. La sabiduría está dispuesta. Busca, dice ahí en Proverbios, si como a la plata la buscares, la palabra de sabiduría, si como a la plata la buscares, si como a tesoros la añorares también, estando a ser tu oído atento a mis razones, dice el Señor. Entonces hallarás vida. Hallarás descanso para tu alma también. Algo que el Señor Jesús nos ofrece. Y su palabra nos ofrece descanso para nuestra alma, consuelo, esperanza para nuestra alma, que tanto la necesitamos en estos tiempos. Pues el Señor nos la puede dar gratuitamente. Esto es solamente si nosotros queremos y si se lo pedimos. Así que vamos a pedírselo en oración a nuestro Señor. Vamos a decirle, si usted gusta repetir conmigo, con todo gusto lo puede hacer. Bendito Padre Celestial, yo clamo a ti para pedirte que me des vida en medio de este tiempo de sombra y de muerte. Dame vida en Cristo. Dame vida a través de tu palabra también, Señor. Enséñame tu palabra, muéstrame tus verdades, Señor. Yo recibo en mi corazón a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque sé que Él murió por mí, que Él me puede limpiar con su preciosa sangre de todo mal, de todo pecado y de todo mal que haya en mi vida. Pongo mi vida en tus manos, Señor, toma el control de mi vida y te ruego que me llenes con tu Santo Espíritu. Te doy gracias por ser mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, amén y muchas bendiciones a todos y seguiremos en contacto. Bendiciones, hasta la próxima.